claro, tú cuando hablas de los Castro y hablas de la élite cubana, porque yo creo que es una de las grandes, vamos a llamarlo traiciones de la revolución, Sí. ¿no? El haber creado al final no la igualdad, sino un establishment, una élite que ha tenido unos privilegios enormes. Pero es que tu familia viene de ese mundo. Tu abuelo paterno fue escolta de Fidel Castro. Sí. Y del Y de Che Guevara. Sí. O sea, tú tienes una historia por ahí. Es muy loco, ¿no? Sí, sí. El Che fue además, creo, padrino de la boda de tus abuelos. Sí. Entonces, tú creciste admirando Total. a Fidel Castro y la revolución. Total. Cuéntame un poco cómo fue esa infancia en la que, claro, crecer en una, digamos, élite del entorno castrista. Bueno, en realidad nosotros no teníamos tantos privilegios, al menos cuando yo nací, Sí. ya no tenía tantos privilegios que sí me cuentan, bueno, para lo que es Cuba, quiero decir, ¿no? Sí. Cuando antes de yo nacer, mi abuelo estaba más en escena, porque era guardaespaldas activo de Fidel Castro. Fue 2 veces en momentos distintos de Fidel Castro y una vez del Che Guevara y bueno, y algunos otros ministros y tal. Y entonces yo no viví ese momento de esplendor de mi familia, ¿no? Que básicamente, en ese sentido, en Cuba, porque claro, mi abuelo es un guardaespaldas, no es un ministro, Sí, no es un general, ¿no? Pero sí habían sus casas en la playa 2 o 3 veces al año, la familia con carro, todas las prebendas que podía tener, no faltaba nada en la casa. Entonces yo crecí con esa épica. Yo, donde escribía mis artículos en Cuba, estaba rodeado de todas esas efigies, ¿no? Camilo Cienfuegos por aquí, el Che, ya yo grande, ¿no? El Che por allá, Fidel por aquí, y todas fotos inéditas, ¿no? Mi abuelo pichando en un partido de béisbol, un cañaveral contra Fidel. Ese era el nivel, ¿no? Bueno, de hecho, como tú decías, el Che... bueno, fue el padrino de la boda de mis abuelos y le regaló un General Electric, tan anticapitalista como era, a mi abuelo, que todavía está verde, que es verde, y estaba en la casa y funcionaba como una especie de mueble en la casa, Sí. ¿no? Está el regalo de la boda. ¿Que era un aire acondicionado o qué? Un televisor. Ah, un televisor. Un televisor General Electric. Electric. Sí, Yo no sabía ni que existían esos televisores de... Sí, yo tengo fotos del Che en mi casa con un mojito en la mano. Vestido de verde olivo, porque siempre estaba vestido de verde olivo, pero el día de la boda, tomándose un mojito donde yo escribía. Sí. Y entonces, claro, no solo mi abuelo, ¿no? Mi padre también es militar, mi hermana lo fue en su momento. Y entonces yo crecí en esa época. Yo siempre hago el cuento de que, claro, esta cosa del niño que le pide al abuelo que le haga cuentos de Pepito antes de dormir. Y yo no, yo le pedí a mi abuelo que me hiciera cuentos de Fidel y de Che. Y eran cuentos tan legendarios y con tanta épica que yo tenía un enamoramiento tremendo con esas figuras y yo los amaba a esas figuras, porque además entonces, bueno, en la casa llena de libros, en la casa se mamaba todos los discursos, todo. Supongo que en el colegio también había y una además educación... toda la propaganda del colegio y tal. Y además, entonces, que terminé viviendo allí en casa de mis abuelos, era doblar de una de las casas de Fidel Castro, ¿no? Donde Fidel Castro había puesto a vivir a Celia Sánchez, que era otra heroína de la revolución, pero que era su mujer, que escondida de la otra mujer, en fin. Y entonces él tenía una casa al doblar de ella, y al doblar vivían todos los escoltas, todos los guardaespaldas, y ahí vivía mi abuelo, y yo pasaba mucho tiempo. Entonces los niños del barrio, por ejemplo, estábamos jugando fútbol con 2 piedras, o jugando béisbol, y de pronto era una residencia donde había un hombre con un AKM y tal, y de pronto nos pitaba, pero nos conocía. Decía, oye, viene Fidel. Y pasaban los 3 Mercedes. Nosotros nos quitábamos, pasaba Fidel, entraba y nosotros seguíamos jugando fútbol. Ese era mi nivel, ¿no? Y luego cuando había el performance electoral, él iba a votar allí. Entonces era un baño de masas y tal. Yo recuerdo que en Aterrizar en el Mundo, el libro, hay una escena donde yo cuento que está este baño de masa, está Fidel y tal, y claro, Fidel se reencuentra con mi abuelo, ya mi abuelo era un anciano, y le dice, ¿qué tal, Josiné? Y tal, y mi abuelo emocionado y tal, y me dice, no, este es mi nieto. Y Fidel le dice a mi abuelo, bueno, ¿y qué va a hacer cuando sea grande? Yo sí, ellos obviando mi opinión, ¿no? Y mi abuelo le dice, revolucionario primero y después lo que sea. Sí, revolucionario, y lo ha sido, pero no es lo que ellos pensaban, sí. ¿No? O sea... Entonces, esa fue mi infancia, ¿no? Entonces, yo
la gente me pregunta siempre qué fue lo que ocurrió Claro, eso es para yo esa era mi pregunta cambiar y en siguiente. qué momento es que yo abro los ojos. Y yo no puedo, no hay un momento exacto. Es un proceso paulatino, ¿no? Sobre todo, y aquí es lo bonito de la profesión, yo tengo que agradecerle mucho al periodismo, ¿no? Porque yo entro a la universidad y al querer ser periodista, y empiezo a leer y empiezo a interesarme, empiezo a querer contar la realidad. Y en ese ejercicio de análisis de la realidad cubana es cuando yo me empiezo tardísimo, porque ya en ese momento todo el mundo tenía clarísimo que Cuba era la dictadura que era. Pero yo, que venía de donde venía, estaba atrasado, claro. Y en ese ejercicio de mirar con los ojos de un periodista la realidad de mi país es que yo me empiezo a dar cuenta la falacia de que todo es una mentira. Sí. Exactamente. Pero no pasó algo concreto. Obviamente ahora yo miro hacia atrás y veo cosas muy, muy claras, ¿no? Pero no hay un parteaguas que yo diga, a partir de aquí ya yo me di cuenta de que todavía soy una estafa. No, fue un proceso paulatino, sobre todo relacionado con la universidad y el periodismo. Una vez decides, digamos, o abres los ojos, los abres de verdad. Ya, o sea, wow. y decides no solo abrir los ojos, sino contar lo que ves. Sí. Por supuesto, esto en tu familia no sienta bien. No, lo que pasa es que Cuba es tan surreal que claro, que cuando yo digo en mi casa, yo me gradúo de periodismo y digo en mi casa que bueno, que junto a unos amigos he fundado una revista independiente en internet. Claro, la gente dice, bueno, primero, ¿qué cosa es eso? Y segundo, mira, tienes que trabajar, ¿no? Porque no puedes estar jugando, ya tienes 20 años, ¿no? Como para estar... No me tomaban en serio al principio. No consideraban que el periodismo fuera un trabajo. No, es como periodismo fuera del Partido Comunista, eso no existe. Como mismo la ley no lo contempla, porque bueno, eso es la otra que hay que aclarar, ¿no? En Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista, y por ley, el Partido Comunista tiene a su deber todos los medios de comunicación en Cuba. Es decir, todas las emisoras de radio de Cuba, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todas las revistas están subordinadas al Partido Comunista y los directores de todos esos medios son funcionarios del Partido Comunista. Entonces, por ley, hacer periodismo fuera de esa sombría legal es ilegal. Y por eso es que, en teoría, acosan y persiguen a los periodistas independientes porque estamos violando la ley. Entonces, cuando yo digo eso en mi casa, primero no se me toma en serio, ¿no? Y yo voy a lo mío y tal. Pero claro, cuando empezó la represión y el acoso, que no fue solo a mí, primero fue a mí, pero cuando luego saltaron a mi familia, yo creo que tienen que... Bueno, creo no. Fue un golpe muy duro para todos ellos, ¿no? Porque ellos cuando tú empiezas a hacer periodismo independiente en Cuba, y es una cosa que me la has contado tú, pero tengo otros amigos cubanos, Elaine, hemos hablado de ella, Díaz, con la que hice la beca Nieman en Harvard, que también tenía un medio independiente, periodismo de barrio, y sufrió también un acoso que la llevó al exilio. Cuando te identifican como un enemigo, y esto es muy importante, no van solo a por ti. No. Van a por tu familia, van a por tus amigos, te van aislando, te van... y claro, tu familia puede tener dos reacciones. Una es decir, tú nos has traído esto, por tu culpa estamos en esta situación, no tenías que haber hecho esto. U otra opción es decir, abro también los ojos y me doy cuenta del tipo de régimen en el que estamos viviendo. Es complejo porque... por ejemplo, la generación de mis padres, que es la generación primera de la revolución. Mi padre nació en el 59. Mi padre tiene la edad de la revolución y mi madre es del 62. Tenía 3 años cuando triunfó la revolución. Entonces, y mis abuelos ya luego crecieron, los cogió ya de adultos todo ese proceso. Entonces, reconocer que la revolución cubana ya no existe y que ha sido un fracaso y que ha provocado tanto dolor y tanta tristeza, es, asumir que le han robado sus propias vidas. Entonces es muy doloroso para ellos. Difícil aceptar. Exacto. Y lo otro, en esto que mencionas,
hay otra cuestión que se dice muy desde la izquierda, ¿no? Bueno, pero en Cuba no es México porque no matan a los periodistas. Bueno, en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, en Cuba a nadie lo persiguen y no hay disparos en la cabeza. Claro, justamente porque no hace falta llegar a eso. No hace falta llegar a eso porque yo era periodista y a mí me decían, ya no es solo que me rodeaban en mi casa como si yo fuera Bin Laden con un operativo policial y ni siquiera me dejaban botar la basura. Me decían, si das un paso te llevamos a un calabozo, que me intervinieran la comunicación privada y supieran que yo hablaba con todas las personas que yo hablaba, que me seguían a donde yo siguiera, que iba por la calle y me metían dentro de un carro, que un día en ese carro me llevaron a un interrogatorio, en ese interrogatorio me esposaron, me desnudaron, me montaron a un carro, le dieron vueltas, me llevaron, luego me filmaron y lo publicaron en el noticiero diciendo que era un agente de la CIA. Ya no solo eso, sino que iban y le decían a mi padre, él tiene que dejar de escribir, porque si sigue escribiendo, vas a perder su trabajo. Y yo seguí escribiendo, mi padre venía donde yo estaba llorando, tienes que parar, porque mira lo que están haciendo tu hermana. Bueno, conclusión, mi madre, mi padre, mi hermana se quedaron sin trabajo. A mi padre lo llevaban a interrogatorio para hablar de mí, darnos información, tienes que decirle que pare. A mis amigos dejaron de hablar. Mi final en Cuba es tristísimo y yo poco a poco es que lo voy teniendo conciencia de eso, porque yo terminé absolutamente aislado, David. Porque no era solo que pasaba esto con mi familia, que mi familia terminó quebrada absolutamente, ¿no? Yo salía por la calle con esto, con que todos los medios de comunicación son del Partido Comunista, y claro, decir que yo soy un agente de la CIA en Cuba, es decir, ahí viene Satanás, y la gente brincaba de la acera para no coincidir conmigo, los vecinos no me hablaban, y lo mismo pasaba en mi familia. Tuve que reunir a mi familia y decirle, hay dos opciones, o ustedes le creen a esta gente que yo soy un agente de la CIA, o me creen a mí, ustedes me ven a mí, qué prebendas yo tengo, qué es CIA. Entonces pasó también con mis amigos, ¿no? Un día yo vengo del agro y me empujan por atrás, David. Y cuando yo me viro, un amigo me mete detrás de una columna en la calle. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, no, me han llegado en interrogatorio. Él estaba escondido esperando para verme. No me escribas más, porque quieren saber todo lo tuyo de mí, toda la relación. A otro amigo que había puesto en Twitter, mira lo que le hacen a Abraham, le quitaron la mitad del salario, le quitaron el internet. Entonces yo me quedé en un punto que ni familia ni amigos, y yo tenía que montarme en taxis, en buses que sin destino, para conversar con la gente. Me sentaban como si fuera un loco en el malecón de La Habana, a hablar con los arrecifes, porque yo no tenía literalmente con quién hablar en ese país. Entonces, claro, no hace falta darle un disparo a nadie en la cabeza. Es una muerte civil, ¿no? Te acreditan una muerte civil. Y eso me pasaba a mí, que yo tenía un perfil alto. Yo era columnista de Washington Post. Imagínate tú, el que es el periodista o el opositor del barrio, de la provincia y tal, que nadie conoce. Lo destruyen. Es la destrucción no solo tuya, sino de tu entorno. Yo esto lo he vivido, o lo he conocido en Corea del Norte y en otras dictaduras, que es lo que llaman el castigo colectivo. No vamos a castigar solo a la persona que se ha salido de la línea, sino a todo el mundo a su alrededor. Si a él no le importa que le hagamos esto, o tiene la fortaleza suficiente para soportarla, vamos a ver si también puede soportar que hagamos daño es lo más difícil. A las personas que más quiere. Claro, eso te pone lo más difícil de en gestionar. Una situación imposible. Es lo más difícil de gestionar porque, claro, tú puedes hasta cierto punto, hasta donde tus herramientas y tu cuerpo te permita, soportar y somatizar y gestionar lo que te hacen a ti, ¿no? Porque tú has tomado una decisión y esa decisión tiene consecuencias y tú tienes unos valores y tú has tomado esa decisión. Eso tú lo puedes asumir. Pero claro, cuando tú ves que le están haciendo eso a tu madre, que tu madre se ha quedado sin trabajo, que tu padre se ha quedado sin trabajo, que tu hermana se ha quedado sin trabajo, que tu amigo le han quitado la mitad del salario, que tu amigo te dice que no le escribas más, que hay otro amigo que también llevaron un interrogatorio. En fin, tú dices, wow, ¿cómo uno gestiona todo eso? Y entonces yo la manera, porque yo tampoco podía hacer nada y yo tampoco iba a dejar de escribir, pero también me sentía mucho dolor por ver a las personas mías queridas y cercanas padeciendo lo que en teoría era una culpa mía. Entonces ahí encadeno esto con lo otro que estábamos hablando. Yo cogí toda esta experiencia y le dije a mi familia, ¿esto es la revolución? Díganme ustedes, ¿esto es la revolución? Y claro,
del otro lado siempre había silencio, ¿no? Había una cosa como muy bonita en mi familia, era que todos los domingos, nos reuníamos a comer. Domingo en la tarde, venía todo el mundo, comía, estaba con mis abuelas, mis hermanas, y eso se destruyó, ¿no? Más nunca yo llegaba y mi hermana no me hablaba, se iba, porque claro, había perdido su trabajo, mi mamá estaba sufriendo, como se desbarató todo eso. Entonces yo le digo a la gente, ¿no? ¿Quién me devuelve a mí? Ya no mi país, ya no que mi hijo tenga 5 años y ha llegado a este país con 1 año y medio y lo que recuerde de Cuba es lo que yo le cuento de Cuba, no tengan ningún recuerdo de Cuba, sino esos domingos. Nadie me lo puede devolver, esos domingos con mi familia, que eran mi vida, ¿no? Yo no puedo volver a tener esos domingos en mi vida. Entonces, por eso es que, que eso que defiende tanta gente es indefendible. Sí, lo que pasa es que, claro, la gente que lo defiende no lo ha vivido. Ya. Y no lo han sufrido ellos, entonces es mucho más fácil, bueno, pues el no asumirlo. Yo por eso me encantaría que este programa lo viera, esa izquierda que sigue todavía romantizando no solo Cuba, sino la dictadura cubana, ¿no?